¿no? Pero no sé, pero miren, Néstor, no sé aquí si uno pueda no solo, suponer que para promocionar la novela él hace los trinos de carácter pedófilo que efectivamente hace. Miren, Néstor, ya lo dijo María Consuelo, lo dijo Paola, esto es una ofensa por supuesto a las mujeres, pero esto es un irrespeto, es un insulto al servicio público, al servicio diplomático. Este es un señor que, digamos, con esa excusa de que esto son fantasías de sus creaciones literarias, pues lo que ha hecho realmente es lo que aquí hemos analizado, denunciado constantemente, y son esos depravados que piensan en las menores. Aquí recuerdo el debate que tuvimos en torno a la canción desafortunada de los reggaetoneros, en fin, los depravados que utilizan a los niños o que fantasean con niños como objeto sexual, no merecen nada en la sociedad, merecen es el repudio de la sociedad, y que el presidente Gustavo Petro premie a este señor con una embajada. Además lo defienda argumentando que supuestamente esto es una defensa del amor, cuando aquí lo único que yo veo es depravación. Pues lo único que nos demuestra es qué tan aislado está el presidente, qué tan sectario se ha convertido en un hombre que solo trata de defender a sus barras más bravas, a sus defensores más radicales, sectarios. Qué desconexión que está teniendo el presidente con el resto del país, con ese país que no es de izquierda fanática y odiadora. Es que ni siquiera tiene que ver con izquierda o derecha, esto es simplemente odiadores profesionales, bodegueros que están siendo premiados en la Embajada de México, ahora en la Embajada de Tailandia, que de verdad es vergonzoso. Me extraña que el presidente Gustavo Petro, tan tuitero como es, no haya leído estos mensajes, por lo menos desapacibles, algunos rayando con lo criminal, de su flamante nuevo embajador ante el reino de Tailandia, Aurelio. Me queda una duda. ¿Y el canciller Luis Gilberto Murillo qué? Se ha tragado un sapo con Armando Benedetti en la FAO. ¿Será que se traga el segundo sapo con Daniel Mendoza en la embajada en Tailandia? Pero es que yo creo que lo más deplorable de todo es la defensa que hace Petro ayer en el discurso del nombramiento del señor Mendoza, que la hace a nombre del amor. Eso realmente, yo creo que, pues eso de Mendoza, los trinos, todo eso ya, digamos, todo el mundo lo sabe. Pero la defensa que hizo ayer en el discurso Gustavo Petro, diciendo que es que a Mendoza lo defendería a nombre del amor, yo sí hago una pregunta, pues, de manera muy directa. Ese es el reino del amor y todo eso, que el amor queda, pero ahora Petro todos los días. Yo creo que es una defensa absolutamente equivocada de ese nombramiento. Y recurriendo a un valor que es muy caro para las personas. Y él llega a decir que lo que pasa es que se trata de que él, como libertario, no puede prohibir el amor. Yo creo que es una salida en falso del presidente. Dijo, que él es un emancipador. Porque un emancipador como él. Sí. Y libertario, sí. Pero además con delitos. Es que tener sexo con menores de edad es un delito. Estamos hablando de ofensas que rayan en el Código Penal. No solamente son morales, son ni éticas, son temas penales. ¿Sí? Entonces, sí, no hay derecho de drogar o de emborrachar a una mujer para ponerla en una condición de indefensión y accederla sexualmente, es un acceso carnal, claro, no consentido, es una violación, eso no hay duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo, pero además me parece que yo sí creo que aquí tenemos una posibilidad, digamos, de un rechazo ciudadano de tal manera masivo que impida ese nombramiento, y para eso me parece que tenemos que concentrarnos en esas dos cosas que son, como lo dice María Consuelo, pues delictuosas. Estar promoviendo tener relaciones sexuales con menores de edad o poner en condiciones de indefensión a una mujer para accederla sexualmente, las dos cosas son delito. Y una persona que haya promovido eso de la manera como lo hizo el señor Mendoza no puede ser un funcionario público en Colombia, y mucho menos un embajador. Yo estoy sorprendido porque usted averigua un poquito cuáles son los méritos del señor. Los méritos del señor son uno. El mérito del señor es ser un profundo antiuribista. Y entonces, como coinciden en sus desafectos políticos, creen que eso lo hace merecedor del premio. Y eso es lo que lo une con el presidente. Suponga que tuviera muchos méritos, que fuera una persona muy inteligente, muy formada, que hubiera escrito muchos libros. Ni aún así
si hubiera tenido esas expresiones que estamos rechazando, tendría ninguna posibilidad de ser un funcionario público. Esta no es una cuestión de si el señor es inteligente, de si no es inteligente, de qué ha hecho. No. Estas dos cosas, las que ha señalado María Consuelo, me parece que hacen imposible que esa persona ostente un cargo público. Eso éticamente no podemos aceptarlo en Colombia. Néstor. Y no nos podemos dejar desorientar. Fue el gran escándalo en Francia. O sea, este hombre está haciendo una apología a drogar mujeres y acceder carnalmente. Eso que María Consuelo trae a colación es una cosa extraordinaria, porque claro que eso es lo que hacía ese señor Dominique Bellicot, con su esposa Danielle. En Francia, que es efectivamente el escándalo europeo del año. Esa es una buena referencia. Me escriben algunas personas, Héctor, que conocen al señor Mendoza, y me dicen que el señor Mendoza, refiriéndose a su vida privada, que es una cosa a la otra. No voy a mencionar lo que me están contando porque no me interesa, porque no quiero caer en el juego del presidente. Lo que haga él de sábanas para adentro es problema suyo mientras no sea un delito. Estamos hablando de delitos y de unos valores y de una representación de un Estado colombiano. Yo no sé si Néstor, el señor sea swinger o no sea swinger, yo no sé si haga parte de, no sé si hay club de swingers, no sé si eso es bueno, es rico, es que esa es no es malo. la discusión, es que el presidente quiere llevarla a ese punto, pero esa no es la discusión. El problema no es ni moral ni estético. No, mi tema con Mendoza, padre, no es moral, es la falta de algún valor, de algún principio, de alguna preparación, de alguna identidad alrededor de un Estado, Néstor, que es lo que va a representar. Bueno, quien quiera opinar, Néstor, a ver si descubro a alguien diferente al presidente Petro que quiera defender el nombramiento del señor Mendoza. Quiero saber qué están pensando las mujeres del petrismo. Porque el feminismo tiene que estar completamente Néstor, golpeado. Hay anticipo de lo que dice la defensora del pueblo, que en minutos va a emitir su pronunciamiento. Y que no le vaya a decir a la defensora del pueblo que hace parte de la caterva uribista de la extrema derecha. Mire lo que dice, lo que va a decir la defensora del pueblo en su mensaje. A ver. Es, entre otras cosas, esto, Néstor, que me parece un mensaje contundente. Esto no es emancipatorio. En vez de rebelarse contra la tradición, mantiene la tradición de violencia de género y contra la niñez. Esto desprotege al pueblo, a las personas más desaventajadas, abandona a las mujeres y a las niñas, falla a las personas incluso que desde el propio gobierno trabajan y promueven la igualdad de género. En minutos estará ese comunicado de la defensora del pueblo que viene en ese tono, un tono muy fuerte en contra de esto. Y le anticipo una, Ricardo, premiarlo a él es premiar las conductas del señor, de un gobierno que se supone estaba en un tema diferente. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. La cuenta Blue Radio, si usted quiere opinar sobre el señor, el flamante nuevo embajador, el famoso, lo echaron del Nogal, el famoso Daniel Mendoza, el hombre, es cierto, de Matarife, pero también de todos estos despropósitos con esta apología delictiva a la pederastia. 7 de la mañana, 8 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Queridos amigos, seguidores de Voz Populi, soy Camilo Cifuentes y les queremos desear con todas las voces del mundo, con todo el amor del mundo, una muy feliz Navidad. ¡Hey! Tú lo sabes, porque hay que hacer 3 cosas en Navidad: vivir, amar, perdonar. ¡Hey! Ya lo saben, señoras y señores, siempre como faro, luz y guía les deseamos una Navidad en paz, en familia, una Navidad siempre con todo el amor del mundo. Ya lo saben, pues, siempre entregalo todo. Les habla Germán Vargas Lleras para decirles: ¡qué Navidad tan chévere! Eso, dejemos la violencia, dejemos la desunión. Oye, ¿sabes qué? Dejemos las cosas así como están, mejorémoslas. ¡Ay, feliz Navidad!
Y hoy, que es 13 de diciembre, cambia el 4 por 1000 en Colombia. Ya no es necesario marcar una única cuenta como exenta del impuesto para quienes tenemos más de una cuenta, que es lo que pasaba hasta hoy. El doctor Jairo Villabona es el director de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas en Colombia. Director, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va, doctor Villabona? Bien, Néstor, muchas gracias. Bueno, gracias por regalarnos estos minutos. Quisiera usted ser tan amable de contarle a los oyentes qué cambia a partir de hoy en el tema del 4 por 1000. Bueno, de acuerdo con la norma, lo que se pretende es que si una persona tiene inversiones, hace operaciones. Antes se marcaba una cuenta, ahora ya no hay necesidad, sino que simplemente un sistema consolidará las diferentes operaciones en las entidades financieras donde tenga los recursos, donde haga las operaciones, y simplemente no tiene que marcar nada, podrá operar en las 3 cuentas. Antes operaba solo en una cuenta que se marcaba. Doctor Villabona, pero usted ya pudo verificar que sí los bancos y las entidades del sector solidario que deben aplicar esta norma efectivamente la están aplicando. Se lo pregunto porque últimamente hemos sabido sobre problemas operativos y no todas las entidades financieras habrían estado o estarían en ese momento preparadas para aplicar el beneficio. Ya hay personas en redes sociales comentándonos que les siguen cobrando el 4 por 1000 en otras de sus cuentas, en las cuentas distintas a las que están marcadas. No, esto no ha empezado a operar, ni siquiera eso empieza a operar hasta mañana. Entonces de eso no se podría hablar porque no ha empezado a operar. ¿Cómo así, doctor Villabona? ¿Me podría explicar? Pero sí es cierto. Pero es cierto que lo que pasa es que tiene que existir un solo consolidado entre bancos, cooperativas, fondos de empleados y las entidades que manejen estas cuentas financieras. La norma empieza a operar desde mañana, entonces por el momento no tendrían que decir que le marcaron o que no les marcaron porque no está operando todavía. Pero, doctor Villabona, si mañana una persona con 2 cuentas de ahorro, una exenta y la otra no, hace movimientos en la no exenta, ¿le van a cobrar el 4 por 1000 o no se lo van a cobrar? ¿Los problemas operativos ya se solucionaron? Hay un inconveniente y es que tiene que operar un solo sistema. De 4 por 1000, digamos, la gente, ¿qué tiene que hacer? ¿En dónde las marca como exentas? ¿Tiene que acercarse al banco? No. ¿Lo hace a través de la página de la DIAN? ¿Qué? ¿No hay nada que marcar? No tiene que marcar nada. Simplemente el sistema debe garantizar que cuando llegue al tope de las transacciones que serían exentas, entonces ya comienza después a operar el descuento que se tendría que hacer, pero eso lo haría el sistema si está unificado. El problema, entiendo, es que las entidades no tienen el sistema consolidado. Por eso, doctor Villabona, no se va a aplicar. La medida no entra en funcionamiento. No, la medida entra en funcionamiento, o sea, la medida estaría vigente. Sí, entiendo que ya hay una demanda de parte de algunas entidades, no sé exactamente de cuál, sobre el tema. Ya, ahora la pregunta en últimas y la más importante es, ¿están listas las entidades financieras para la entrada en vigencia de esta ley en las próximas horas? Ya les han reportado algunas que sí están preparadas y otras que no. ¿Cómo está, digamos, el mapa en ese sentido, director? Pues nosotros desde la DIAN no tenemos la información precisa porque eso lo manejan son ellos. O sea, son las entidades las que tienen que tener sus propios sistemas para poder consolidar esa información y que nosotros la recibamos. Doctor Villabona, ¿cómo cambia para usted como director de la DIAN el mapa de recaudo caída de la reforma tributaria para el año entrante? ¿De qué manera lo va a afectar? Bueno, con la situación que pasó ahora en el Congreso, pues a nosotros nos va a afectar, o en general al país, porque son cerca en principio eran 12 billones lo que se tenía planteado de recaudo, pues por el momento pues no se puede contar con esos recursos, y básicamente pues esos recursos lo que afectan son varios programas del Estado,
del país van a afectar al ICETES, a la opción tarifaria de la costa, a los deportes donde no habrá pues más inversión. Entonces esos recursos se necesitan para estos programas y pues era muy importante poderlos obtener, pero pues desafortunadamente no se obtuvieron. Sí, doctor Villabona, ¿en cuánto termina usted, calcula el recaudo tributario de este año 2024? Pues la meta son 257. Nosotros esperamos que en este último mes lleguemos a algo muy cercano a este valor, pues con todo lo que se mueve la economía en diciembre, ¿no? Esperemos que se cumpla. 257, ¿y en cuánto va? Iba en 223 a noviembre. ¿Y usted cree que con diciembre logra llegar a 257? Pues nosotros somos optimistas y esperemos que alcancemos a llegar. Esa ya es la meta de recaudo tijereteada, recortada, ¿no? Sí, señor, esa es la meta a la que se estableció posteriormente. Sí, doctor Villabona, esta mañana la Contraloría está dando a conocer un informe que es muy inquietante sobre ese desplome en el recaudo. Yo quisiera preguntarle cuál es la estrategia del gobierno para buscar recursos de otras fuentes. Dice la Contraloría en el informe, y usted ya nos da datos mucho más precisos, que a noviembre, por concepto de ingresos tributarios, la Contraloría de hecho es un poco más benévola, se habían recaudado 227,4 billones, usted nos dice que son 225, y eso según la Contraloría es apenas el 72% de la meta, que eran 315,86 billones de pesos. Pero además de eso dice que se desplomó en 18% frente al año pasado el recaudo por impuesto de renta, y hubo una caída en impuestos externos de 2,29 billones de pesos. Doctor Villabona, ¿a qué obedece este descalabro en el recaudo por parte de la DIAN? Bueno, lo que pasa es que, pues eso yo creo que se ha explicado ya suficientemente. Hubo unos litigios, unos arbitramentos que se habían incluido dentro del recaudo que se iba a tener, y eran cerca de 10 billones de pesos. Eso pues finalmente no se dio y pues afectó el recaudo. También la decisión de la Corte de hacer deducibles las regalías, pues estos son cerca de 6 billones. Ahí ya van 16 billones. Y fuera de eso, hay una situación que hay que explicar y que no se tuvo muy en cuenta. O sea, cuando hicieron los cálculos no la tuvieron bien en cuenta. Y es que el año 2022 fue un año económicamente bueno. Ese año 2022 paga impuestos en el año 2023. El recaudo de 2023 fue muy bueno por eso, porque las utilidades de las empresas o la situación de las empresas fue muy bueno en 2022. Pero adicionalmente, en ese año que se declara en 2023, con las ganancias de 2022 que fue bueno, se hacen unos anticipos. Esos anticipos, por haber sido tan bueno el año 2022, fueron muy buenos. Esos anticipos afectan el recaudo de 2023 y eso fue lo que pasó también, que ese anticipo no se previó que fuera tan alto y afectó el recaudo de 2024. Pero adicionalmente, el año 2023 económicamente no fue un año muy bueno. Entonces, ¿eso qué implica? Que ese año 2023 se declara en 2024 y entonces el impuesto no va a ser muy alto, pero fuera de eso hay un anticipo que tenía. Entonces, acaba de afectar doblemente el recaudo de 2024. Ese es gran parte del problema. Además que las retenciones en la fuente del año 2023 también fueron altas y afectó el recaudo de 2024. Digamos que ese es el contexto del problema del recaudo. Sí, obviamente ese error en los cálculos fue de su antecesor, no es suyo, el doctor Luis Carlos Reyes, que hoy es el ministro de Comercio. Pero quiero preguntarle en particular, doctor Villabona, por la caída del 18% en el recaudo del impuesto de renta. Entiendo que se redujeron los ingresos por cuenta de los fallos de la Corte en torno a la reforma tributaria. Pero ¿a qué obedece ese error de cálculo que ha llevado a que se haya caído en 18% la expectativa de meta de recaudo del impuesto de renta, que es fundamentalmente de personas naturales, no estamos hablando de empresas? Bueno, el de personas naturales, la participación es mucho más baja.
pero cuando uno mira la baja del recaudo en renta es de todo, o sea, cuando uno mira por qué se cae, en personas naturales afecta menos, o sea, el total de renta básicamente es por lo que les expliqué, por el año malo económicamente en el año 2023, por los anticipos altos, los altos anticipos. Por ejemplo, industrias como la del carbón en el año 2022 fueron muy buenas, en el año 2023 no fue bueno, el precio del carbón fue muy bajo, entonces y tenía un anticipo muy alto. En caso de personas naturales, se esperaba también que fuera cerca de 12 billones y fue cerca de 6. Eso sucedió porque digamos que se hubo un abuso en el caso de dependientes y en el caso de facturación electrónica que ya las estábamos analizando, donde las personas incluían personas como dependientes que no lo eran. Por ejemplo, colocaban en la identificación 11223, y en el caso de facturación electrónica podían deducir hasta el 1% de las facturas electrónicas, y vimos que realmente hay muchos casos en que se pasaron de esos valores. Entonces eso sucedió, y también el descuento por dividendos también generó un menor ingreso. Sí, doctor Villabona, en conclusión, para quedarnos con una cifra global, suponiendo que este año nos va bien y que el diciembre que está en curso es bueno, el recaudo de este año, dice usted, va a ser de 257 billones de pesos. Pues esa es la meta que hay. El año pasado el recaudo de la DIAN fue de 278 billones de pesos, ¿cierto? Sí, sí. O sea, la caída de este año en pesos corrientes más la inflación sería de 21 billones de pesos. Todo esto es por hacer las cuentas de la lechera, por los anticipos y porque íbamos a ganarnos una plata en tribunales de arbitraje, porque nos iba a llegar una plata y porque el año no fue tan bueno, etcétera, etcétera. Vamos a recibir este año tanto menos. 257 de 278, esa caída de 21 billones de pesos es casi el 10% menos que el año pasado. Sí, claro, pero es por lo que les expliqué, es por lo de los anticipos, las retenciones, el precio del carbón, los arbitramentos, las regalías. Vale. Es el director de la DIAN ayudándonos a entender un poquito las cifras de este año. Doctor Villabona, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, gracias. Originalmente, Víctor, el tema era el 4 por mil. Néstor, tampoco allí hay buenas noticias. Déjeme decirle a los oyentes de Blue Radio que tienen más de una cuenta de ahorros y que en las últimas semanas estaban entendiendo cómo era que se iban a beneficiar de un descuento en el 4 por mil. Eso no va a implementarse a partir de este momento, ni hoy ni mañana, por lo que nos acaba de decir el director de la DIAN. Muchas de las empresas del sector... ¿No llevaban preparando esto de la tributaria de 2 años? 2 años, Néstor, y no están listos, y si no están listos todos no pueden aplicar ese beneficio. Esto pues raya con... Es el colmo, Néstor, porque es que imagínese 2 años me diga para implementar una... No me diga es que no sé cómo decirlo. no sé cómo decirlo, Néstor, pero es que es una inoperancia, no pueden ejecutar nada, dictan normas en el papel, pero no están pendientes de cómo implementarlas, y la gente ilusionada con que hoy les van a hacer a partir de hoy o mañana el descuento en el 4 por mil, y nada, eso no está listo, es una mentira, no está listo y quién sabe cuándo va a estar listo. El director de la DIAN, a quien ustedes acaban de escuchar, es relativamente nuevo en el cargo. La culpa de todos estos problemas, la falta, la caída en el recaudo, no estar listo, preparado para los cambios en el 4 por mil, como habían prometido, como estaba establecido. Taxes, o el ministro de Comercio. Pues. No, por eso. Esto usted sabe de quién es la responsabilidad. 1.400.000 pesos. Y en la otra, usted no está exento. Si usted mueve 1.000 pesitos, 2.000, 5.000, 50.000 pesos, siempre le van a cobrar el 4 por mil. Esta medida, de hecho, es una de las medidas más aplaudidas de esa reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. Lo que buscaba era que entre todas sus cuentas bancarias no le cobraran, mejor dicho, que todas estuvieran exentas si en todas usted no sumara operaciones por encima de los 16.400.000 pesos. Entonces usted tenía una segunda cuenta donde siempre le cobraban el 4 por mil, por 50.000, 100.000, 200.000 pesos. En teoría, a partir de hoy o mañana no tenían que cobrarle el 4 por mil. Noticia, sí se lo van a seguir cobrando.
Pero además ese era el gancho, uno de los ganchos para aprobar la reforma tributaria, recuerden. Claro, lo obvio. vendieron como el gran beneficio y resulta que por inoperancia, por ineptitud, eso no está listo Muy bien. todavía. Ese es el director de Pero la DIAN, afortunadamente no le Jairo funcionó. Orlando Villabona. Señor, ¿qué me dijo Aurelio? Afortunadamente no le funcionó porque, mire, Néstor, en el año 2023, en el año pasado... No, afortunadamente el recaudo no funcionó, ¿qué? No le funcionó para el gobierno, porque le Pero voy a no decir funcionó, esto. ¿qué? ¿Qué es lo que me dice que afortunadamente no funcionó? Lo del Porque 4 se le por cae más mil, al recaudo. Claro, para allá voy. En el año 2023, el gobierno recaudó, la DIAN recaudó por 4 por mil, 14 y pico de billones de pesos. A octubre de este año iba en 11 billones. O sea que si hubiera operado este descuento a partir del 13 de diciembre, tampoco la meta del 4 por mil se hubiera podido conseguir. Afortunadamente no les funcionó para por lo menos de pronto Aurelio, tratar de eso quedó en una mantener ley. ese recaudo del 4 por mil. Tenía que aplicarse desde Por eso, hoy. Es que la ley Por eso le digo, decía, pero afortunadamente no les funcionó. la ley decía que 2 si no el años, desastre hubiera 2 sido mayor. 2 años de vigencia, que Pero, efectivamente Néstor, mire, es la razón por la que algo que me llamé queda a al mí de director la- DIAN. Señor Luis Ernesto. Algo que me queda a mí de la entrevista con el director de la DIAN es que, por fortuna, la peor temporada de recaudo fiscal ya pasó. Se le juntaron pues todos los problemas por los anticipos que se había hecho y que habían programado, porque obviamente el 2023 la economía creció menos, entonces el recaudo de renta iba a ser menor. Pero todos los indicadores, tanto las proyecciones de crecimiento para el próximo año, como seguramente también el hecho de que ya se acabaron estos anticipos y se ajustaron las cuentas, pues prevería uno que el 2025 sea un año de mejor recaudo para la DIAN y que todos los fantasmas de esta crisis fiscal ojalá queden disipados para el próximo año. Estamos pensando con el deseo, ojalá, todo ojalá, pero con el cuento de ojalá venimos, el mismo ojalá estaba desde la reforma tributaria del 2022. Sí. Pero En no va a ser un segundos, el ojalá, porque entre pronunciamiento- otras cosas, el pronunciamiento, Paola, Luis en Ernesto. segundos, el pronunciamiento de la defensora del pueblo sobre el controvertido, el impresentable embajador en Tailandia, señora. Pero antecitos, déjeme decirle una cosa, el año entrante va a estar tal vez peor, porque parece que no aprendieron de los errores de este año, en donde efectivamente se ponen a hacer cuentas alegres y hacen unas proyecciones de ingresos que no eran ciertos. Y ahí es donde está gran parte del desfase y del descache, porque pensaron con el deseo y pensaron con el corazón. El año entrante les ha dicho ya el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal que otra vez, lo dicen en el último informe, están proyectando ingresos inciertos y sobreestimando las capacidades de la DIAN, y que por ese lado pueden tener cerca de 46 billones de pesos que no les van a llegar. Es decir, el error va a ser todavía más grande, se sigue repitiendo, y lo peor de todo es que parecen no aprender ya las lecciones del pasado y las equivocaciones de este año. Lo que acaba de decir el director de la DIAN es que este año el faltante, el hueco, si usted lo quiere poner de esa manera, será de 21 billones de pesos, la caída en el recaudo tributario Néstor, en Colombia en este mire, año 2024. El informe que acaba de revelar la Contraloría es demoledor, Néstor, y le da la razón a quienes dicen que no tiene mucho sentido que el gobierno siga pidiendo plata vía reforma tributaria cuando es un desastre la ejecución. ¿Sabe qué dicen las cifras, Néstor, según la Contraloría? El gobierno a noviembre de este año solamente ha ejecutado el 71% del presupuesto de 2024. Esa es la cifra más baja de los últimos 5 años. Pero si nos vamos a inversión, Néstor, escuche la cifra. Solamente ha ejecutado el gobierno 44.8 billones de pesos de los 100 billones de pesos que tiene disponibles. Es decir, que ha ejecutado en inversión menos de la mitad de lo que tiene presupuestado para este año. Y sigue pidiendo plata en el Congreso de la República, metiendo la mano al bolsillo de los 7 de la mañana, 29 minutos. Sol en Bogotá, la temperatura es de 11 grados centígrados. Un agradable frío con sol en Bogotá. Operan todos los aeropuertos en Colombia. En segundos, los deportes, el reportaje que le está dando esta mañana James Rodríguez a un medio Marca en Madrid, en España. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. El
presidente Petro convierte la caída de su reforma tributaria en el pretexto para radicalizar su discurso y cazar nuevos enemigos y peleas que ahora parecen irreconciliables. Le dice malditos a los parlamentarios que hundieron su reforma tributaria, el jefe de Estado, y los culpa de no bajar la tarifa de energía en la costa. El presidente da por terminada la relación de su gobierno con las comisiones económicas del Congreso, en donde hay parlamentarios que todavía tienen en sus manos con su voto reformas que va y que está presentando el presidente Gustavo Petro. Pero no solo eso, a Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, o a Germán Vargas, los acusa de nexos y de intereses oscuros con las empresas de apuestas en línea y de orquestar el hundimiento de su reforma tributaria para ganar las elecciones del 2026. Este presidente Petro, que ustedes van a escuchar esta mañana, es un botafuego. Estuvo de visita en Barranquilla, desde allí critica al alcalde Alex Char por no estar en los eventos que hizo ayer en el Caribe, y también tome un poquito, le dice que Char es el responsable del hundimiento de la reforma tributaria. Todo el mundo tiene la culpa de que se le haya hundido la reforma tributaria, menos el presidente Petro, que la verdad con esta peleadera es imposible que haya puentes, que haya acuerdos, que haya algún nivel de consenso. Para ser feliz hay que entender que no todo tiene la misma importancia, que no todo es fundamental, que no todo es urgente. Necesitas aprender a discernir realmente qué es lo fundamental, qué es lo que tienes que hacer ya y qué puedes dejar pasar. Cuando yo era niño, usaban un verbo que me encantaba, vacilar. Y creo que muchas de las preocupaciones que tienen son fruto de que no has aprendido a vacilártela. Hay cosas que son supremamente importantes y das lo mejor de ti, y hay otras que no, y simplemente te las vacilas, y simplemente las sueltas. No te cargues con esas pequeñeces, con esas cosas que no puedes controlar, con esas experiencias que no son importantes. Tú estás llamado a ser una persona feliz, ánimo y fuerza. Y sí, vacílatela, tú sabes. Es el presidente de la República el que maldice, el que ataca cada vez más radical, más polarizado, más populista que nunca. De fondo, el tema es la caída de su reforma tributaria, el faltante de 12 billones de pesos en el presupuesto para el año entrante y el anuncio grueso, y es que no le va a recortar un peso a sus programas de subsidios, programas que él llama del cambio, a proyectos de inversión social, sino que recortará la plata que el gobierno le gira desde Bogotá a las regiones, que es una manera de desquitarse del poder del voto de los parlamentarios que, por supuesto, representa a las regiones. El presidente Petro amenaza inclusive con el default, con la cesación de pagos de la deuda externa. Dice él que ahí estuvieron a punto de llevarlo con la caída de la reforma tributaria. Lo de ISA, la empresa de interconexión, es un hecho inédito en la compañía que no sale de la polémica desde el día que nombraron a Jorge Andrés Carrillo como presidente. Eso ocurrió el pasado 30 de agosto. A la suspensión del registro del doctor Carrillo como representante legal ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ahora hay aquí otro problema. Lo primero es que la Cámara de Comercio de Medellín recibió el recurso de un socio minoritario y es la razón de fondo por la que se hace esta suspensión, que es temporal, al registro del doctor Carrillo, en medio de la polémica de cómo fue escogido para llegar al cargo. Pero lo nuevo para esta filial de Ecopetrol llega desde la Superintendencia Financiera, que recibió una queja de un pequeño accionista por la actuación de la empresa, pidiendo respuestas a muchas preguntas sobre el nombramiento de Carrillo. Ese socio está exigiendo que ISA publique las actas y toda la información de la manera como se eligió a Carrillo en la sesión finalmente del 19 de noviembre pasado, cuando se hizo pública la llegada, el aterrizaje en una de las filiales más importantes de Ecopetrol. Anuncia cambios en el gabinete el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y se van a juntar reajustes por cambios en el mapa político. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 35 minutos.
Con todos los mensajes, discursos que escucho por estos días de líderes políticos, religiosos, empresariales, creo que es necesario revisar la manera como estamos diciendo las cosas. Estar atentos a las palabras y el tono con el que nos comunicamos. No podemos olvidar que las palabras tienen poder. Pueden construir puentes o levantar muros. A veces no se trata de qué decimos, sino cómo lo decimos. Oye, te digo varias cositas. Piensa antes de hablar. Antes de soltar cualquier palabra, pregúntate, ¿eso va a aportar o a dañar? Si no aporta, mejor quédate callado. Sí, calladito. Segundo, cambia el yo por nosotros. En vez de imponer tu punto de vista, busca construir desde el diálogo. Por ejemplo, en lugar de decir esto no sirve, prueba con cómo podemos mejorar esto juntos. Es increíble cómo el cambio de enfoque abre muchas puertas. Te propongo que use palabras que sumen. El lenguaje positivo tiene magia. En vez de criticar, ofrece alternativas. Quizás podamos hacer esto diferente. Eso suena mejor de decir, esto está mal hecho. También podríamos hablar desde el corazón, no desde la rabia. Cuando comunicamos desde la calma, desde el impulso, todo fluye mejor. Oye, evita hablar con ira, porque quedas bastante mal. Respeta el tiempo y las emociones del otro. No todos entienden las cosas como tú. Pregunta, escucha y valida lo que sienten los demás. A veces con un simple te entiendo, gracias por explicármelo, puedes transformar la conversación. Y por favor, usa el sentido del humor para suavizar, no para atacar, no para ridiculizar. Sé claro, pero no tajante. Hay que ser sinceros, pero sin que eso implique ser hirientes y mostrar que no tenemos buena educación. La clave está en hablar desde el respeto y la empatía, porque las palabras no solo comunican ideas, también revelan el corazón de quienes las dicen. Palabras de violencia, lo único que demuestran es un corazón violento. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and a Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Por falta de quórum fue suspendida nuevamente la sesión de la Cámara de Representantes en la que se esperaba dar inicio al segundo debate de la reforma a la salud, por lo que el gobierno le apuesta todo a que sean las sesiones extra donde se apruebe esta iniciativa. Habló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y vamos a tener no solamente el día 16, que es el último día de legislación, y vamos a tener 4 días más hasta el 20 de diciembre. En esos 4 días es más que suficiente. 4 por 1000, que a partir de hoy, 13 de diciembre, trae modificaciones según lo establecido en la pasada reforma tributaria del año 2022. Impuesto que cuando se empezó a implementar se hizo de manera muy general y sin excepciones, lo que golpeó. Sí, 7:39, momento para hablar de los deportes, momento para hablar del arranque de la finalísima de la Copa Colombia, que fue en el Atanasio Girardot. Una tremenda fiesta, 44,000 espectadores, un colorido fenomenal, la pirotecnia, la salida de los equipos y esa muestra de poder de una afición gigante como la del conjunto antioqueño. Ya en la cancha, América pegó primero, Duván Vergara, qué golazo, un rebate de media distancia que parecía encaminar un resultado inesperado. Pero Holgado tuvo la posibilidad incluso para ampliar el marcador. Increíblemente erró, lo que pudo significar el 2-0 en un mano a mano con el arquero David Ospina. Y luego
vino la máquina verdolaga, de buen fútbol, de generación de espacios, pero sobre todo de goles. Con Andrés Román marcando un lindo tanto para el 1-1, el lateral goleador de Colombia. Ya son 8 anotaciones para Román a lo largo de esta temporada 2024. El 2-1 para Marino Hinestrosa en un error capital del defensa bocanegra. Erró en el despeje de la pelota, Hinestrosa cazó el rebote y concretó para el 2-1 parcial. Y luego Alfredo Morelos, en otra buena combinación, le puso cifras concretas, 3-1, la victoria de Atlético Nacional, que lo hizo con superioridad, que demostró autoridad y eficiencia. Son ya 16 goles marcados en los cuadrangulares de la liga, y ahora estos 3 que se suman para llegar a 16 en la fase final de la Copa. El próximo domingo, en el Pascual Guerrero, América tendrá la difícil y gran tarea de remontar este 3-1. Son 2 goles de diferencia, así que esperamos una linda batalla futbolística como se dio en Medellín, ahora en la ciudad de Cali, para definir al campeón de la Copa Colombia y quien se quede con ese cupo a la Sudamericana del año 2025. Hablamos de los colombianos en el mundo y hoy la noticia se llama James Rodríguez. Mañana a las 3 de la tarde el Rayo Vallecano enfrentará al Real Madrid y previo al juego, el estelar número 10 de Colombia, James Rodríguez, le concedió una entrevista amplia al diario Marca. Enrique Rodríguez, usted nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Ricardo Rego? Buenos días. Sí, es una larga entrevista que concede al principal diario deportivo español y habla de todo un poco. Habla de Madrid, por ejemplo. Dice que le gustaría vivir en Madrid, que está muy feliz viviendo aquí. Le preguntan también en varias ocasiones sobre su falta de juego en el Rayo Vallecano y él dice que quiere jugar más, pero que esa decisión, la de jugar más, no es suya. Le gusta el Rayo Vallecano porque dice es divertido estar un poco más cerca de la gente. Es un equipo seguramente no tan grande, seguramente no, con toda seguridad no tan grande como el Real Madrid, y hay más contacto con los fans. Habla del Mundial 2026, dice que sí, que tiene la cabeza en ese Mundial, que falta mucho tiempo, pero cree que Colombia puede llegar lejos. Y habla en plural, si llegamos todos los jugadores bien, creo que podemos, ¿por qué no? De hecho, señala que la selección está en el top 3 del mundo y no descarta llegar a una final con el Mundial. Del Real Madrid dice que es un club donde fue feliz y donde pudo mostrar todo lo que podía hacer. Y también señala, y ese es el titular más destacado hoy aquí en ese periódico, que tal vez podía haberse quedado 1 o 2 años más. Me hubiera podido quedar 1 año o 2 años más y los números míos hubieran podido estar un poco más altos, seguro. Pero bueno, en ese tiempo, pues circunstancias y cosas no me dejaron quedar y fue lo que pasó, pero pienso que sí, me hubiera podido quedar 2 o 3 añitos más ahí. Le preguntan también por sus entrenadores. Habla de Pekerman, dice que fue uno de sus padres en el fútbol, pero le preguntan particularmente por Carlo Ancelotti, por su relación con el que es actual técnico del Real Madrid y a quien también considera uno de sus padres futbolísticos. Carlo, pues, si te pone a jugar es porque ve que eres bueno. Él no va a poner gente que él piense que no sean buenos. Él pone gente solo top. En los clubes que ha estado, pone gente solo buena. Cuando le preguntan por su futuro, dice que es alguien que vive al día, que no quiere hablar mucho sobre el futuro. Y por último, le cuestionan sobre si quisiera ser entrenador. Dice que le gusta un poco más eso, pero no sabe si tanto. Y que por el momento no, Ricardo. Gracias, Enrique. Reiteramos mañana Rayo, a ver si tiene minuto. James se enfrenta al Real Madrid. Una ñapita. Le preguntaron de por qué los pocos minutos, justo con el técnico Íñigo Pérez. Y dice James, quiero jugar más, ya no son decisiones mías. Y agrega que hay entrenadores que juegan de una manera y yo no entro en su esquema. 7:44, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Entró en cuidados intensivos la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. Luego de decirles malditos a los congresistas que hundieron su proyecto de ley de financiamiento, como acabamos de escuchar, las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo terminaron rotas, a pesar de que todavía hay varios proyectos estratégicos para el gobierno que esperan definiciones en los próximos días. El presidente además dijo que no tiene nada que hablar con las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, y ese es un camino riesgoso
riesgoso porque todavía no se ha modificado, por ejemplo, la necesidad de un concepto previo de los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que se aprueben los empréstitos internacionales a la nación. Pero además de eso quedan en vilo por ahora y en la coyuntura 2 proyectos que son estratégicos para el gobierno del presidente Petro. Está en riesgo el proyecto de reforma a la salud, que no avanza en esa plenaria, ni siquiera ha podido salir de la totalidad de los impedimentos por parte de los congresistas y eso la pone en un serio riesgo. La otra reforma que está en las posibilidades de hundirse es la reforma política, que ha sido una de las banderas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El presidente Petro convierte la caída de su reforma tributaria en el pretexto para radicalizar su discurso y cazar nuevos enemigos y peleas que ahora parecen irreconciliables. Le dice malditos a los parlamentarios que hundieron su reforma tributaria, el jefe de Estado, y los culpa de no bajar la tarifa de energía en la costa. El presidente da por terminada la relación de su gobierno con las comisiones económicas del Congreso, en donde hay parlamentarios que todavía tienen en sus manos con su voto reformas que va y que está presentando el presidente Gustavo Petro. Pero no solo eso, a Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, o a Germán Vargas, los acusa de nexos y de intereses oscuros con las empresas de apuestas en línea y de orquestar el hundimiento de su reforma tributaria para ganar las elecciones del 2026. Este presidente Petro, que ustedes van a escuchar esta mañana, es un botafuego. Estuvo de visita en Barranquilla, desde allí critica al alcalde Alex Char por no estar en los eventos que hizo ayer en el Caribe, y también tome un poquito, le dice que Char es el responsable del hundimiento de la reforma tributaria. Todo el mundo tiene la culpa de que se le haya hundido la reforma tributaria, menos el presidente Petro, que la verdad con esta peleadera es imposible que haya puentes, que haya acuerdos, que haya algún nivel de consenso. Para ser feliz hay que entender que no todo tiene la misma importancia, que no todo es fundamental, que no todo es urgente. Necesitas aprender a discernir realmente qué es lo fundamental, qué... Atención, esta mañana la defensora del pueblo, se llama Iris Marín, está pidiéndole al gobierno que desnombre, que revoque el anuncio alrededor del nombramiento de Daniel Mendoza como nuevo embajador en Tailandia. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, es Iris Marín, es la defensora del pueblo la que está enviando esta mañana el mensaje de rechazo a esa decisión y a esa defensa que hizo el presidente Petro de Daniel Mendoza como embajador de Colombia precisamente en Tailandia. Dice la defensora que no se puede permitir que el gobierno se haga el de los ojos gordos, el ciego, mejor dicho, en este caso, que no todos los que están investigados o tienen algún tipo de comportamiento que se convierte en delito puede llegar a un cargo público. Dice ella que los mensajes de Twitter de Matarife muestran apología al delito. Escuchemos. En estas condiciones, las actuaciones del señor Mendoza alientan la violencia sexual y de género contra mujeres y particularmente contra niñas. Con el nombramiento, el gobierno desconoce que esta es una cultura violenta contra las más vulnerables. Ignora que el machismo es una realidad en la que el 87% de los dictámenes médico-legales por violencia sexual en el país son realizados a mujeres y principalmente a niñas menores de edad y adolescentes mujeres menores de edad. Nuestro Estado no se puede convertir en una dolorosa caricatura ilustrativa de la cultura violenta promovida por las altas autoridades que ni siquiera se están dando cuenta de la gravedad. El gobierno ha dicho que rechaza la violencia de género, pero hoy, una vez más, lo refuta con su acción. Esto no es emancipatorio. En vez de rebelarse contra la tradición, mantiene esa tradición de la violencia de género y contra la niñez. Pero va más allá, la defensora del pueblo, Néstor, incluso está interpretando los mensajes que envía el gobierno, el presidente Gustavo Petro, con esta decisión, la de Matarife como embajador. Una vez más, ¿cuántas veces más? El gobierno anunció el nombramiento de Daniel Mendoza Leal como embajador en Tailandia. El señor Mendoza ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, que en ocasiones se refiere a que se encuentran en estados alterados de la conciencia, o con mujeres adultas a quienes se les ha suministrado previamente drogas. Eso no es amor. Son modalidades de violencia sexual contra la mujer y peor aún contra Néstor, las en la misma línea de la defensora del pueblo, Iris Marín, a quienes ustedes escuchaban hace apenas un segundo, está también el Partido Centro Democrático, que está a esta hora anunciando que va a interponer una denuncia penal contra Daniel Mendoza
por la posible comisión de un delito, el delito contra menor de edad del que habla la defensora del pueblo, apología al delito por esos mensajes que ha escrito en sus redes sociales, por las fotografías y por lo que se interpreta además alrededor de colegialas, niñas, mujeres, que son los mensajes que ha escrito Matarife. Camila, gracias. Embajador, en nombramiento que está en problemas, ¿usted ve, Ricardo, al presidente Petro desnombrando a Mendoza? No lo veo en eso, Néstor, porque además está en una actitud de arrinconarse y de no ceder a las peticiones que le hacen. Por ejemplo, se suma esto a la petición de la Cámara de Representantes para que no asista el próximo 10 de enero a la posesión de Nicolás Maduro y dijo, yo veré si voy o no voy. Yo no veo al presidente Petro reversando ese nombramiento. ¿Usted ve al presidente Petro, Héctor, desnombrando a Mendoza después de la defensa que hizo anoche de Mendoza, la del amor? Sí, yo sí creo, Néstor. A mí me parece que la reacción ciudadana ha sido de tal manera grande y va a ir creciendo que va a ser imposible que el presidente sostenga ese nombramiento. Me parece que el pronunciamiento que hace la defensora pues es suficientemente contundente, corresponde a lo que aquí habíamos hablado, pero yo lo que veo es prácticamente unanimidad, como usted tal vez lo decía más temprano. Yo no he visto a nadie distinto del propio presidente Petro que defienda semejante nombramiento. Esta mañana. No, siempre hay alguien, siempre hay una bodega que está defendiéndolo. Digo yo, no hay ninguna obra literaria del señor. Y me dicen algunos petristas, amigos de Mendoza, me dicen, ¿acaso no ha oído hablar de obras inéditas? Ah, bueno, yo no sé si la obra es inédita, pero en fin. Pero esa justificación es ofensivo, es que pretenda disculparse de esa manera. Todo es ofensivo. No es ofensivo, pero, Héctor, pues es cobarde. Es fuera de todo, ojalá quede inédita, Néstor. Fuera de todo. Esta barbaridad quede inédita. Estoy de acuerdo. Es cobarde, porque ni siquiera se atreve a sostener es lo que capaz decía. de sostener sus palabras. No sé si el presidente lo vaya a desnombrar, porque el presidente lo defiende con el argumento de que las fotografías que puso, que yo no, hombre, me parecen tan desagradables que tampoco quiero comentarlas, pero el problema no es lo que él se retrata. Si él quiere retratarse sus impudicias, sus aventuras amorosas, sus pasiones, sus orgías, que lo haga. Mi tema no es moral con el señor Mendoza. ¿Usted ve al presidente María Consuelo retractándose del nombramiento? Ojalá sí. Y yo le digo que a mí me da esperanza el hecho, por ejemplo, de que Diego Cancino, después de la protuberancia de las denuncias en su contra, no se hubiera posesionado como director de la SAE. Entonces a mí ese precedente me da esperanza y mi mensaje es para la doctora Laura Sarabia, que se la pasa con el presidente todo el día. Muéstrele por favor esos trinos. Es que cuando uno lee esos trinos solo se puede indignar y avergonzar de haber podido pensar en que una persona así nos va a representar en el exterior. Bueno, esperemos a ver qué decisión toma el presidente. Seguramente tener esa esperanza del tema, porque el presidente está pendiente de redes sociales y en redes sociales, por supuesto, hay una gran tormenta política alrededor del señor Matarife. Néstor, quisiera tener la misma esperanza que María Consuelo y que se repitiera la historia de lo que pasó con Cancino y todas las denuncias de mujeres, pero me temo que en este caso, entre más ataques haya, pues más atornillan a este depravado, a Mendoza. La defensa de ayer del presidente fue férrea y creo que un rasgo muy complicado de la personalidad del presidente es que cuando lo confrontan a él directamente, aunque esté equivocado y él sabe que está equivocado, pues no tiene reversa. Lamentablemente tiene más reversa un avión que el presidente en estas cosas. El avión presidente, de pronto, yo tengo la esperanza, de pronto lo reconsidera. Quien quiera apostar, quien quiera pensar que lo van a desnombrar, es lo que está pidiendo esta mañana la defensora del pueblo. Los leo, estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas de streaming, estamos en redes sociales y en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Padre, una última. ¿Usted cree que el presidente echa para atrás? Yo quisiera que el presidente echara para atrás el carro del presidente, no, pero no que quiere. Ojo, no es que le voy a responder. Yo quisiera que el señor presidente echara para atrás
pero no creo que lo vaya a hacer. Es decir, yo creo que con la defensa de ayer fue muy férrea, además que equivocada. Ese carro vino sin reversa, ¿no? En este caso creo que sí. Ojalá pudiera, porque yo creo que mandó un buen mensaje, pero no creo que lo vaya a hacer. Pero es que hay hechos sobrevivientes. Yo insisto, esos trinos, de pronto el presidente no los ha visto. Y por eso se salió con el cuento del amor. Porque es que cuando uno ve esos trinos, eso es insostenible, ese nombramiento. En 30 segundos saludo al embajador, al embajador no, corrijo, al emproblemado alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en Más que Radio. Alcalde Beltrán, buenos días. Un saludo especial para todos, Néstor, para ti y para todo el equipo. Jaime Andrés Beltrán va a cumplir 1 año recién posesionado y lo acaba de sacar del cargo, o esa es la decisión, el Tribunal de Santander, que decidió que usted, señor alcalde, incurrió en doble militancia. Quiero preguntarle, alcalde, primero, ¿cuál es su situación esta mañana? ¿Qué va a hacer con la decisión del tribunal? Gracias, Néstor. Un saludo para ti y para todo el equipo. La decisión natural por parte de nuestro equipo jurídico es la apelación. Nosotros hemos llevado ya durante 1 año la defensa en primera instancia de este caso de manera puntual, un hecho que se manifiesta de doble militancia, el cual la magistrada falla en primera instancia en contra, pero el recurso de apelación nos permite ir al Consejo de Estado, y mientras esto cursa en Consejo de Estado, la legitimidad de la alcaldía de Bucaramanga se mantiene en nuestro nombre y seguimos avanzando con el proyecto de ciudad que se ha establecido. Pronto, para la gente que no entiende un poco lo de primera y segunda instancia, pues esto es como un partido de fútbol. En el primer tiempo fallaron en contra, pero la decisión definitiva está en segunda instancia y eso determina ya una decisión de apartarse del cargo o mantenerse. Por eso pues estamos actuando bajo todo el argumento jurídico que se ha planteado desde la primera instancia. A ver, sigamos en modo de explicación, que me parece interesante lo que usted propone para que los oyentes entiendan el rollo en el que usted está metido. Usted fue elegido por un partido que se llama Colombia Justa Libres, ¿cierto? Sí, señor. Y por un partido que se llama Juntos, una coalición, Colombia Justa Libre y Juntos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero usted le hizo campaña a candidatos del Centro Democrático y de la U. ¿Estamos de acuerdo también en eso? No, mire, esa es la teoría que nosotros hemos venido discutiendo y lo hemos dejado de manera puntual bajo la argumentación de los videos, las fotos y todo lo que está puesto sobre el material probatorio. Hoy, lo que le puedo decir, Néstor, es que nosotros, dentro del marco probatorio y de la defensa, hemos dejado claro
a qué se le hizo campaña, a qué no. Y la discusión puntual está en torno a la lista de Colombia Justa Libres y al camino que se llevó en torno a eso. Por eso hoy nuestra apelación va en discusión en torno al factor de las pruebas y es la tesis que estamos, pero, se ha puesto en primera instancia y se va a demostrar en segunda instancia. ¿Qué de eso, que es la decisión del Tribunal de Santander, qué de eso en su concepto no es cierto? Que usted le hizo campaña a Elkin Bello, a Vilma Alexandra Cadena, a Anderson Pradilla, a Rosa Mabel Román, a Juan Pablo Piñeros, de un partido diferente al suyo. Esa es la tipificación de la doble militancia. Claro, y es que la discusión está en torno a los partidos que estaban o no estaban en coalición. Y la discusión es la que se lleva sobre la primera y sobre la segunda instancia. Hoy lo que le digo yo a los bumangueses es nosotros seguimos siendo alcaldes hasta que en la segunda instancia se defina y será el argumento que nosotros entremos a defender y a demostrar. Entonces por eso considero que es tema jurídico y técnico que vamos a entrar a defender y lo vamos a entrar a demostrar en segunda instancia. Sí, pero alcalde, los videos en los que usted aparece pidiendo que voten por concejales de varios partidos políticos, del Centro Democrático, del partido de la U, de diferentes movimientos, ¿no considera usted que son doble militancia? Siendo usted avalado por otros partidos, ¿por qué termina usted haciendo videos apoyando candidatos de otros partidos? Es que esa es la